Gracias, Eric. Muy buenos días a todos y gracias a los organizadores por la distinción para estar con ustedes. Yo tengo la impresión que la interpretación y la integración de las biopsias de hígado es un tema que ha ido modificándose. No solo en patología hepática tenemos esa modificación, yo diría que en todas las áreas de la patología. Y una de las cosas que me ha resultado interesante descubrir es que la dificultad principal que abordamos se debe a la falta de comunicación entre grupos de especialistas. Ese es un punto en donde, sobre todo las biopsias médicas, como es lo que voy a tratar de abordar ahora, la integración final depende mucho de información bioquímica, información obviamente clínica, y esa parte es una parte que, dadas las barreras que pueden existir entre el flujo de información de los diversos especialistas y subespecialistas, en ocasiones se complica. La biopsia hepática tiene un papel muy importante hoy en día en la integración de diagnósticos en patología hepática y yo diría que hemos pasado de una fase de hace algunos años en la cual lo que nos tocaba exclusivamente era constatar el daño crónico en el hígado, a una parte en la cual participamos activamente en la integración diagnóstica inicial. Y eso se debe a que muchas de las características, tanto clínicas como bioquímicas, de varias entidades se sobreponen. Sin embargo, todos sabemos que la biopsia hepática tiene varias limitaciones y ahí les ilustro algunas de ellas. La primera es que es un procedimiento invasivo y caro. Se requiere estancia hospitalaria y lo que ustedes ya saben. La otra es que hay variaciones de muestreo. Yo no diría errores, simplemente variaciones de muestreo. A veces la enfermedad no afecta a toda la glándula. Y lo último, hay bien reconocidas problemas de interpretación debido a inconsistencias. Acuérdense que el diagnóstico morfológico es interpretativo y eso depende a veces hasta de la hora del día, ¿no?, en la cual uno se enfrenta a los casos. Cuando habla uno de enfermedades autoinmunes, ahí tienen las tres que constituyen la base de las enfermedades autoinmunes en el hígado y la sobreposición de estas que se puedan dar y que existen y que están reconocidas con mayor o menor frecuencia, y alguien que se ha integrado a diversas esferas de la medicina es este síndrome de hiper-IgG4 y que puede verse sobre todo en la enfermedad que afecta a conductos mayores, es decir, en la colangitis esclerosante primaria, pero que puede acompañar algunas de las otras entidades. Y las indicaciones de biopsia hepática tiene estas tres vertientes: apoyar en el diagnóstico, establecer pronóstico, definir pronóstico y orientar a veces el manejo y la respuesta a tratamientos. La fase inicial en la cual uno ve alteraciones de enzimas que se liberan por lesión del ovulillo es lo que caracteriza la hepatitis autoinmune. Aquí lo ideal es tener una biopsia donde existan por lo menos 10 espacios portas o un poquito más, y que sea de un grosor de 1 milímetro por lo menos. Y lo que vemos usualmente en esos escenarios es que la afección está circunscrita al espacio porta en cantidad variable y se extiende al ovulillo y afecta usualmente las regiones pericentrales. Esa enfermedad, que parece tener un espectro morfológico distintivo, sin embargo tiene varias peculiaridades que obligan a veces a establecer, a realizar una biopsia. Una de ellas es la diversidad de edades y de escenarios clínicos que puede presentar. Es una enfermedad usualmente que afecta a mujeres y
cuando tiene la imagen distintiva de lesión de placa limitante, como se ve en esta imagen, en donde el infiltrado rico en plasmática se sale al ovulillo, pues tiene una capacidad para identificarse, para ser identificada alta. Aquí tienen es una serie reciente de población danesa, en la cual cuando hay una inflamación, un daño compatible, se identifica hasta en el 80%, lo cual significa que el patólogo puede reconocer este daño y ese daño puede en un buen porcentaje asociarse con la enfermedad hepatitis autoinmune en el paciente. Esta fase de fibrosis o cirrosis no es infrecuente, 8%, y hay un porcentaje que es alrededor del 10%, en donde los hallazgos son totalmente inespecíficos o pueden ser confundidos con lesión por medicamentos o alguna otra eventualidad. De manera que en esta población danesa, el 76% de sus pacientes con hepatitis autoinmune tiene biopsia hepática, de manera que parecería que hacer biopsia hepática en hepatitis autoinmune es un evento común, y las guías establecen también que este elemento, es decir, el daño inflamatorio sobre placa limitante, la frecuencia de célula plasmática, la abundancia de células plasmáticas, es necesario correlacionar con la información bioquímica y clínica para establecer el diagnóstico. La otra cosa que es importante y que los patólogos debemos cuidar cuando elaboramos un informe es tratar de dimensionar el daño crónico que exista, no solo participar en la parte diagnóstica, sino establecer qué tanta fibrosis existe en esa biopsia. Y esta es una, digamos, igual gráfica en donde lo que se ve es cuánta cirrosis hay en el momento del diagnóstico, y en forma global anda en alrededor del 28% en esta serie, pero noten cómo en la gráfica por acá se ve cómo progresa el riesgo dependiendo del grado de fibrosis o el estadio de fibrosis que se identifique en la fase inicial, y conforme pasan los años esto va aumentando. Obviamente el riesgo de mortalidad es mayor en aquellos pacientes que debutan con un hígado fibrótico y será discretamente menor en aquellos que no, y en términos generales existe un riesgo acumulado ligeramente menor al 1% de desarrollo de carcinoma hepatocelular a los 10 años en este grupo de pacientes. El otro dato interesante es que no es una enfermedad inocua y por ello hay que identificarla claramente. Hepatitis autoinmune se acompaña de una serie de cambios en el hepatocito que casi siempre van de la mano con la inflamación tanto en los porta como en la zona pericentral, y que es la degeneración globoide y la colestasis que ven ahí en el citoplasma. Este cambio se asocia, ya decía yo, a fibrosis y eventualmente al desarrollo de estas complicaciones. Vean, esta es la posibilidad de muerte al año de diagnosticada hepatitis autoinmune, y en términos generales está por arriba de la mortalidad global casi de cualquier población donde se mida, así que es un evento que hay que reconocer bien. Entonces, tratando de resumir las razones para biopsiar, porque es la pregunta que me hacían cuando me invitaron a esto, bueno, hay que biopsiar a todas, pues dado que es un grupo etario amplio y las manifestaciones clínicas son o subclínicas o sobrepuestas o fluctuantes, sí, y también dado que el hallazgo morfológico permitirá identificar sobreposición o alguna otra entidad que esté cursando y que pueda afectar al hígado, sí, yo diría que en un porcentaje que es muy variable dependiendo del centro donde se analice, es recomendable realizar biopsia hepática, y esto, decía, aparece en algunas guías ya establecidas en donde la histología, es decir, una hepatitis o un daño de interfase moderado o grave, usualmente sin lesión, sin granulomas que puedan orientar a otra patología, es un elemento que se integra al diagnóstico bioquímico y clínico de este grupo de pacientes.
El otro escenario que tenemos es el de las lesiones que afectan el conducto biliar intrahepático y que son pues, las colangitis biliares primarias. Aquí el escenario morfológico es un tanto diferente. Noten cómo, y voy a tratar de dibujarles aquí con el cursor dónde están los espacios porta. Este es uno de ellos. Y vean que el infiltrado se circunscribe justamente en esa región. El espacio porta con infiltrado inflamatorio y ese infiltrado inflamatorio concentrado alrededor de los conductos biliares. Este patrón de lesión portal que eleva fosfatasa alcalina, GGT, y que tiene usualmente una correlación con anticuerpos antimitocondriales, pues es el escenario ideal en donde probablemente no se requiera realizar biopsia de hígado. Así que en esta entidad podría uno no necesitar la biopsia de hígado, excepto porque hay algunas peculiaridades que voy a abordar en la siguiente. Si nos acercamos un poquito más a los espacios porta, un dato histológico que ocupamos con frecuencia en esta entidad es, por un lado, contar que los espacios porta tengan conducto biliar permanente e identificar si esos están presentes en más de 40, 45 o 50% de los espacios porta. Si eso se cumple, está muy bien. Si eso está por abajo, comenzamos a sospechar que hay pérdida de conducto biliar permanente como un elemento que se pueda integrar al diagnóstico de colangitis biliar primaria. Pero el otro es este que notan ustedes aquí, y es un conducto biliar permanente, y todas las células más pequeñas que ven con el núcleo más negrito, esos corresponden a linfocitos intraepiteliales, que es el daño que anda justamente uno buscando en colangitis biliar primaria. Y el siguiente, que vemos muy rara vez, pero que hay que buscarlo intensivamente, es en el espacio porta. Ahí tienen el vaso, la arteriola, alrededor del conducto biliar la presencia de granulomas. Este es el conducto biliar que va quedando ahí destruido, las células luminales, y todo lo que ven en la periferia corresponde a histiocitos epitelioides, a veces con células gigantes, y ese es el patrón morfológico típico de colangitis biliar primaria. ¿Por qué sí biopsiar en hasta 34% de los casos a este grupo de pacientes? Bueno, porque existe un porcentaje de sobreposición con otras entidades. A veces colangitis biliar primaria, cuando lesiona placa limitante, es un dato de agresividad, pero también podría ser, si hay afección lobulillar, de sobreposición con hepatitis autoinmune, y en esta serie de 104 pacientes, casi el 6% tenían esa coexistencia. Hay casos en los cuales se puede tener todo lo que ya mencionamos al inicio, pero además hipertensión portal y sangrado, y ese es otro de los escenarios en donde se recomienda biopsia. Puede haber fosfatasa alcalina normal y anticuerpos antimitocondriales negativos, y esto se ve casi en el 8%, o pueden ser completamente asintomáticas y en ocasiones solamente con alteraciones bioquímicas, y hay que ir a ver por qué es ese cambio bioquímico. Y en esta serie, por lo menos, y en otras que revisé por ahí, alrededor de una tercera parte de los casos de colangitis biliar primaria requieren el estudio de biopsia. Eso para el diagnóstico, pero para la parte de estadificación de la fibrosis se requiere obviamente el estudio morfológico. Entonces, aquí también tenemos este escenario de una enfermedad clínica, bioquímica, inmunológica e histológicamente heterogénea, que requiere que tengamos más elementos para tratar de establecer ese diagnóstico. Esta es la, decía, imagen prototípica de colangitis biliar primaria, con un infiltrado que ocasionalmente además tiene células gigantes multinucleadas como parte del infiltrado, y un elemento que participa en el desarrollo de fibrosis son los eosinófilos y las células cebadas que andan por ahí. Los voy señalando en la imagen para que ustedes vayan reconociendo. Este es un elemento que a veces se acompaña, y tiene uno que discriminarlos cuando están presentes de daño por medicamentos, hepatitis tóxica. Entonces,
Una vez que vieron ustedes que se participa en la parte de diagnóstico, la parte obligada y donde tradicionalmente tenemos ese compromiso es identificar cuánta fibrosis hay en el hígado por la evolución un tanto diferente dependiendo del grado de fibrosis. Hay un escenario que nos aterra a los patólogos y es que el médico clínico se acerca, toma la biopsia y dice, este es un paciente que tiene 6 meses de alteraciones, tiene pruebas de función alteradas y lo que uno identifica es una biopsia prácticamente normal. Hay pocos estudios que analizan esta eventualidad. Este es uno en donde 77 pacientes son seguidos con una histología normal para ver a dónde termina este grupo de pacientes. Hay un porcentaje de casi 21-22% en donde se normalizan las pruebas de función hepática después de 6 meses por lo menos. Persisten alteradas, la mitad alterados pero todavía de causa desconocida. Hay la identificación de consumo de alcohol en casi el 5%. Síndrome metabólico, que es algo que tenemos que ir teniendo más en cuenta en el desarrollo de enfermedad aguda y crónica del hígado, casi en 16%. Y vean ustedes cómo esa puede ser la histología de un paciente que finalmente va a desarrollar hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria en casi el 5% de las veces. Así es que cuando no correlacionen los hallazgos morfológicos con los clínicos, no hay que bajar el índice de sospecha de enfermedad autoinmune, ahí puede estar presente, pero hay que pensar en otros escenarios. NASH es una de ellas o ingesta de alcohol es otra de ellas. Esta es una enfermedad, colangitis esclerosante primaria, que tradicionalmente los morfólogos decimos el estándar de oro es el estudio de imagen contrastado. La biopsia con punzón cortante podría generar información secundaria. Y esa información secundaria lo que usualmente muestra es disminución de conducto biliar permanente o fibrosis periductal. Estas dos imágenes que les muestro no son de biopsias por Throughput, estas son explantes en donde lo que se reconoce es la presencia del conducto biliar deformado en su morfología o de abscesos colangíticos. Todo lo que ven ahí es estasis, bilis estásica y la presencia de un infiltrado en la periferia. En esta zona es la fase crónica y lo que se ve es una fibrosis concéntrica y yo diría la enfermedad que hemos comenzado a ir reconociendo tanto en vía biliar extrahepática como intrahepática es este subgrupo de pacientes, alrededor del 5% de colangitis esclerosante primaria que está asociado con elevación de IgG4 sérica y que morfológicamente la vemos discretamente diferente. Es un escenario en el cual lo que se concentra alrededor del conducto biliar, acá lo ven con una tinción de paz y se ve de color magenta las áreas de fibrosis, pero lo que llama la atención es la presencia de más edema, plasmáticas y esclerosis de algunas estructuras vasculares. Este es un conducto destruido de mayor calibre, este es uno distante, pequeño, de los que podríamos ver en la biopsia por Throughput, y lo que se ve del otro lado es IgG e IgG4 demostrada en las células plasmáticas que rodean al conducto biliar. Usualmente cuando vemos más de 10 células IgG4 positivas alrededor de uno de estos es que estamos pensando en sugerir que se deban medir los niveles de IgG4 sérico. Y las enfermedades autoinmunes, igual en diversas series, dependerá de la población que se analice. Es una indicación de trasplante hepático ortotópico en 24% de esta serie que les resumo, y la enfermedad que parece llegar más a trasplante de este grupo es colangitis biliar primaria en el 12%, esclerosante primaria 8% y con menos frecuencia hepatitis autoinmune. Algunos estudios de base poblacional lo que comentan al respecto es que parecería que se reconoce un poquito más hepatitis autoinmune, responde a tratamiento, ¿no? Responde a esteroides y por eso llega menos
a trasplante, excepto cuando ocurren los eventos fulminantes, o bien que debute con cirrosis o bien que debute con falla hepática fulminante, como ocasionalmente ocurre en hepatitis autoinmune. Y por eso la enfermedad que yo diría es un poquito más frecuente de este grupo está menos representada en las series de trasplante. Así que hay ocasiones en que podríamos no necesitar la biopsia hepática, como es con la colangitis esclerosante primaria, sí para descubrir quizá estas variantes, como la asociada con elevación de IgG4. Hay otros escenarios en donde se requiere, como parte de las guías para establecer el diagnóstico de certidumbre de hepatitis autoinmune, y hay alrededor de la tercera parte de los pacientes con colangitis biliar primaria que requieren también biopsia hepática. Eso para establecer ese diagnóstico. Sin embargo, las biopsias de hígado a menudo nos sorprenden a todos y no es infrecuente que tengamos pacientes que traen la bioquímica y un poco la clínica de alguna enfermedad autoinmune, y lo que vemos en el corte histológico es una imagen distintiva que permite ubicarla muy bien como NASH. Esto es esteatohepatitis, ahí ven la afección difusa, poco infiltrado en los espacios porta, como se ve acá, y mucho infiltrado con satelitosis en el ovulillo, ¿no? Con la presencia de cúmulos de polimorfonucleares alrededor, alguno que otro cuerpo hialino de Mallory, como es esperable. Otro de los escenarios es este, en pacientes mayores, sobre todo lo vemos, y aquí en contraste con lo que se pueda ver en los procesos de fibrogénesis, en donde participan los eosinófilos, en este asunto de daño por medicamentos, los eosinófilos son muy abundantes cuando tienen algún impacto pronóstico, y si no estamos en ese escenario en donde hay muchos eosinófilos y hay, como se ve ahí por la presencia de un acidófilo, daño del hepatocito, la presencia de un patrón diverso de lesión tanto portal, ovulillar como pericentral es lo que nos sugiere daño tóxico por medicamentos. Y también hay escenarios en donde algunas infecciones no sospechadas, histoplasma es una de ellas que en ocasiones nos brinca en las biopsias hepáticas, la presencia de algún granuloma en el espacio porta, pero que no está ahogando al conducto biliar, sino que se acompaña de estas otras estructuras que ven por acá, de color magenta y de color negro, que corresponden a histoplasma en las células de Kupffer, y hallazgos como este, que es una enfermedad prevalente en la población de ascendencia hispánica, que es la amiloidosis por la proteína, por el depósito de LEC2. Aquí tienen este depósito que hemos ido encontrando, por ahí hemos estado revisando con más orientación a este grupo de pacientes, y la frecuencia anda como por el 3% en biopsias tomadas por diversas razones del depósito de LEC2. En conclusión, pues un patólogo tiene que vender que el método que utiliza es útil, y yo diría que sí, este asunto de la biopsia hepática tiene una utilidad para la parte del diagnóstico, tiene sin duda implicaciones en la parte de pronóstico al medir y etapificar fibrosis, y ahí es, yo diría, todo un desafío para los morfólogos, porque si es difícil concluir en base a 10 espacios porta, a veces concluir en base a disminución o incremento de colágena en la región perisinusoidal o en la región portal. Es un poco difícil. Los esquemas que existen para gradificar la fibrosis o para estadificar la fibrosis son variables. Hay algunos que ya se ha visto funcionan más que otros, y ahí dependerá mucho del entrenamiento que uno tenga para darle certidumbre a la evaluación pronóstica. Y bueno, en ocasiones también la biopsia hepática puede ser de utilidad en pacientes que ya llevan años tratados con esteroides y se está pensando en a lo mejor reducir la dosis o quitar el esteroide como parte del tratamiento. Entonces podría identificar esa biopsia, este escenario si es recomendable o no, dependiendo si existe o no actividad inflamatoria, y es todo lo que yo les traía ahora para
el auditorio. Gracias por su atención.